Católico. Digan amén. ¿Y cuántos creen que sobre esta casa hay una unción de guerra? Amén. Vamos a declarar en esta mañana que somos guerreros de ese ejército victorioso del Dios viviente. Amén. Aleluya. Declaramos, Señor. Yo no soy de aquellos que a la primera flecha da vuelta atrás. Declaro, soy de aquellos que a paso de vencedor pelea con valor. Yo soy guerrero del ejército de Dios. Yo soy guerrero y más que vencedor. Yo soy guerrero de aquellos que con fe se levantan al caer. Yo soy guerrero de la armada de Jesús. Yo soy guerrero, mi guía es su luz. Yo soy guerrero, su sangre es mi escudo. Con él pelearé, a la guerra iré y ganaré. Aleluya. Tú vas delante de nosotros, Señor, moviendo banderas de victoria. Aunque en esta batalla resulte malherida, jamás me rendiré. Aleluya. Ya he decidido seguir hacia adelante al lado de mi rey. Yo soy guerrero del ejército de Dios. Yo soy guerrero y más que vencedor. Yo soy guerrero de aquellos que con fe se levantan al caer. Yo soy guerrero en la armada de Jesús. Yo soy guerrero, mi guía es su luz. Yo soy guerrero, su sangre es mi escudo. Con él pelearé, a la guerra iré y ganaré. Aleluya, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declararlo. Yo soy guerrero. Yo soy guerrero del ejército de Dios. Yo soy guerrero y más que vencedor. Yo soy guerrero de aquellos que con fe se levantan al caer. Yo soy guerrero de la armada de Jesús. Yo soy guerrero, mi guía es su luz. Yo soy guerrero, su sangre es mi escudo. Con él pelearé, a la guerra iré y ganaré. Aleluya. Ganaré. Decláralo. Ganaré. Ganaré. Tú nos has dado la victoria. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Y así como guerreros, como hijos, nos presentamos esta mañana, Padre, a ti, en el nombre de Jesús. Nos unimos a los ángeles que ahora están alrededor de tu trono, Señor. Y te exaltamos por siempre y siempre. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo.
Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos tipos de vidas que podemos tener. Hay una vida que está centrada en los deseos de la carne, y hay otra vida que está centrada en el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo no conocía a Dios, andaba perdido en mis delitos y pecados. Por lo tanto, tenía un estilo de vida, la cual era vivir según mis deseos, según los apetitos carnales que yo tenía. Y ese estilo de vida es para el hombre que todavía no conoce a Cristo. Pero hay un estilo de vida para ese nuevo hombre que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ese nuevo hombre vive por el Espíritu, no dando rienda suelta a sus deseos y apetitos carnales, sino más bien dándole cuenta a Dios y estableciendo su gobierno en nuestras vidas para vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Usted y yo hemos venido a establecer un nuevo estilo de vida para nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted y sobre mí, Él dice que nosotros estamos libres de toda contaminación, estamos libres de todo juicio, estamos libres de todo lo que había en nuestra contra, porque Cristo Jesús tomó el acta que nos era contraria y la llevó y pagó el precio para que tú y yo hoy vivamos en libertad. Así que no hay ninguna condenación para los que andamos en Cristo Jesús. Aleluya. Así que usted no tiene por qué andar pesaroso y decir: es que pastor, yo me siento mal, yo pequé mucho, yo era lo peor de lo peor. Mire, ¿qué importa lo que usted era? Lo importante es lo que usted es hoy día. Usted no puede vivir atado a su pasado. Lo que usted tiene que hacer es hoy escribir una nueva historia para su vida centrada en el poder de Dios. El pecado ha quedado atrás, lo que yo hice ha quedado atrás, todo es historia. Pero Dios dice: no me importa la historia que escribiste, lo importante comienza ahora, cuando me has conocido y mi poder se ha manifestado en tu vida. Aleluya. Mucha gente vive ligada a su pasado. Pastor, yo era infiel, me gustaban las drogas, un poco de alcohol, un poco de cigarrillo. Mire, yo venía en combo. ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? ¿Hasta cuándo vas a vivir condenándote? La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay. Nada hay en contra de nosotros, si es que vivimos por el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo? Es aquel que guarda sus mandamientos, no aquel que viene a la iglesia. Amén. El hecho de que usted venga a la iglesia no le asegura estar en Cristo Jesús. Para que usted esté en Cristo Jesús, usted y el Padre tienen que ser uno. Usted y Dios, yo y Dios somos uno, porque el Espíritu Santo nos ha unido. Y si Él está en mi vida, no hay ninguna condenación para mí. Pero si yo no estoy en Cristo, tenga por seguro que viene una condenación mayor para su vida. Los que se libran de condenación son los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Palabra del Señor. Todos habíamos pecado. ¿Quiénes pecaron? Amén. Y hay gente que dice: no, yo nunca pequé. Todos pecamos, dice la palabra. Y si usted no pecó, se lo perdió. Si usted no pecó, se lo perdió. Dice que el que más pecó, más amó. Al que más se le perdonó, más amó. ¿Usted sabe por qué yo le amo a Dios? Porque me perdonó mucho. Tal vez usted, en su conciencia humana, usted dijo: está bien, estos eran sinvergüenzas. Pero le voy a decir algo: los sinvergüenzas son los que más adoran, porque ellos estaban condenados en su propio criterio. Pero vino Cristo Jesús y a través de su sangre fuimos justificados para estar delante de Él. Por eso es que hay alabanza extravagante en este lugar, porque Él nos ha limpiado y ha quitado de nosotros toda condenación que había. Hoy delante de Él, delante del justo, nos presentamos para que su justicia sea manifiesta en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Yo le voy a decir algo. Cuando la gente habla para mí, mire, yo no sé si tiene razón, porque de verdad que muchas cosas de las que hablan, así era yo. Pero hay algo que la gente no sabe, y es que he sido justificado por su sangre. ¿Puedo haber sido lo peor? Puedo, seguro que fui. No que todos, pero que la gran mayoría. Pero hay algo. El día que tuve un encuentro con Dios, Dios comenzó a regir mi vida. Y hay algo que la gente siempre va a hablar. Hablaba cuando era un perdido, hablaba cuando no tenía salvación, hablaba cuando había condenación sobre mi vida. Y hoy que estoy salvo por su gracia, la gente sigue hablando. Así que usted y yo no hagamos caso de lo que la gente diga. Lo que nos debe importar es lo que dice Dios Padre, aquel que discierne la mente, los pensamientos y las intenciones del corazón. Él es el que rige nuestra vida. Él es el juez justo, el que nos ha redimido a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En estos temas me emociono, me encanta. Romanos 7, Romanos 8 muestran los estilos de vida que debemos tener, y Romanos 8 se centra en el hombre espiritual. El libro de Romanos capítulo 7 versículo 25 dice la palabra: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si usted mira, debemos entender que hoy servimos a nuestro Señor Jesucristo. En la ley de mi mente está el querer honrarle.
Pero en la ley de mi cuerpo está en querer honrar mis deseos, mis apetitos carnales. Pero cuando viene el poder de Dios a mi vida, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Así que tú y yo debemos entender hoy día que el pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas. El pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas porque hay un poder sobre nosotros para vencer. ¿Sabe? Cuando no estaba el poder de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro ser interior, había una pelea como perros y gatos, puras leyes que se oponían entre sí, y siempre ganaba la ley del pecado, porque el único que nos ha redimido de pecar es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder en su sangre. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, tal vez fueron criados en una iglesia donde se les enseñaron los principios? Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que cuando Dios puso las leyes, sus reglamentaciones comenzaron a ser leyes morales para el pueblo de Dios. Pero esas leyes no las pudieron guardar, al igual que nosotros. Desde niño escuchamos de Dios, honrar a Dios sobre todas las cosas, honrar a nuestro prójimo, honrar padre y madre, no matarás y tantas cosas, pero no lo pudimos hacer hasta que a través de la redención en Cristo Jesús, hoy día venimos a este lugar y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro verdadero culto, dice el libro de Romanos. Venimos delante de Dios y en amor nos postramos, no porque la ley lo diga, sino porque hemos sido redimidos, justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Antes, cuando pecábamos y dábamos rienda suelta a nuestra vida libertina, nos creíamos muchos tipazos y pensábamos que a nadie se le había ocurrido hacer lo que estábamos haciendo nosotros. Pero pasado el tiempo, usted charlaba con la gente y ya habían habido pioneros que la habían ejecutado mucho antes que nosotros. El fin de todas nuestras picardías produjo muerte, porque todo lo que amábamos, todo lo que trabajamos con nuestras manos, lo fuimos borrando con el codo. Pero el día que llegó Cristo Jesús, nos sacó del camino de muerte y nos colocó en el camino de vida. Y ahora la ley del pecado y de la muerte no tienen poder sobre mi vida, porque la ley del Espíritu de Dios está sobre mí y rige mi vida para convertirme en un altar de adoración para el Dios vivo. Por eso yo le glorifico y le exalto hoy, reconociendo que Él es el todo en mi vida, y le sirvo porque he tenido la revelación de que Él está vivo. Aleluya. El único que puede romper o quebrar el dominio del pecado en tu vida y en mi vida es el Espíritu Santo. Hoy nuestro Padre Espiritual en el culto de las 8 decía, hay gente que dice, recibe una revelación y dice,
se descubre murmurador y dice, no voy a murmurar, no voy a murmurar, no voy a murmurar. Hay gente, ¿no? ¿Se acuerdan del Chavo del 8 cuando decía, no me va a doler, no me va a doler? Hay gente que quiere llevar la vida cristiana a pulmón, por esfuerzo propio. Pero la vida cristiana usted no la puede llevar por sus propios medios. Nosotros la llevamos por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Antes mi vida era gobernada y regida por un dominio, por un principado de pecado, principado de muerte. Usted sabe que dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago 4:4. ¿Sabe? La vida y la muerte no congenian en nada, son antagónicas en un 180 grados. La muerte va para allá, la vida va en sentido contrario. Entonces no hay lugar para una vida a medias delante de Dios. O usted es blanco o usted es negro. La escala de los grises Dios no la contempla. Nadie por sus propios medios puede ser blanco, pero si el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, somos blanqueados por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El libro de Romanos habla y dice que por el pecado de un hombre todos fuimos automáticamente pecadores. Amén. Es decir, que todo hombre que nace ya es en su ser pecador, aunque no haya cometido todavía pecado el bebé. Pero a causa de la caída del hombre, todos los hombres son pecadores. Por eso es que usted y yo presentamos a nuestros hijos en el altar para romper todo pecado sobre sus vidas. Amén. Amén. No vaya a creer que solamente lo trae por bonito al bebé arriba. No, tiene un fin, y es romper todo pecado y maldición generacional que hay sobre ellos. A causa de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. A causa de un hombre entró la muerte a la humanidad. Pero a causa de Cristo Jesús también hemos sido vivificados por el Espíritu, para que el reino de Dios llegue otra vez a nuestras vidas. Aleluya. A causa de un hombre entró el pecado a la humanidad, y no podía ser de otra manera que a causa de otro hombre venga otra vez el reino de Dios aquí a la tierra. Por ello fue que Dios envió a su Hijo amado para que venga aquí a la tierra y nos pueda redimir del pecado que había sobre la humanidad. Cristo Jesús dejó los cielos y vino a la tierra 100% hombre. Amén. 100% hombre. ¿Para qué motivo? Para quitarle las llaves al diablo, para quitarle las llaves del infierno, del Hades, para vencer a la muerte, al pecado, a la ley. Cristo Jesús es el gran triunfador en la historia de la humanidad, que cambió el destino de cada uno de nosotros y lo cambiará hasta cuando Él vuelva a venir por su iglesia. Aleluya. En el libro de
de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Voy a leer desde el 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios, que Cristo Jesús allá en los cielos, lo podía vencer al diablo. Lo podía vencer. Tal vez, así como cuando usted le decía, yo te pego con este dedito. Amén. ¿Qué sentido tendría para Cristo, teniendo forma de Dios, vencer al diablo? ¿Qué sentido tendría vencer al diablo desde el punto de vista de creador versus criatura? De Dios versus criatura caída. ¿Sabe qué dijo Dios? Yo amo al mundo y yo creé la tierra, los cielos y la tierra, para que la humanidad gobierne a través de mí allá en ese lugar. Y Dios dijo, yo amo al mundo y por eso voy a enviar a mi hijo a que tome forma de siervo, a que tome forma humana, y desde esa posición, siendo un poco menor que el diablo, lo voy a vencer. Y dice la palabra que Cristo Jesús dijo, Padre, yo voy a ir, voy a cumplir tu deseo. Me voy a despojar de todos mis fueros, me voy a despojar de todos los privilegios que tengo como Dios, y voy a ir a la tierra, me voy a humillar a mí mismo, voy a tomar forma de siervo, pero desde esa posición, siendo un poco menor que los ángeles, voy a vencer y voy a volver el reino a los hombres. ¡Aleluya! Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, se quitó la corona, se quitó la condición de Dios, se quitó el manto, se quitó todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús comenzó bien su trabajo, comenzó bien y dijo, voy a ir a la tierra, voy a tomar forma de hombre, no importa en el lugar que nazca, no importa si no es la mejor clínica, aún en un pesebre iré y venceré. Y dice la palabra que cuando él nació en un pesebre, desde el día en que nació, lo buscaban para matarle, pero no le pudieron matar. Pero dice la palabra que este niño crecía en edad y en sabiduría, pero llegó el tiempo en que él tuvo que humillarse una vez más y morir en la cruz, para que tú y yo hoy seamos libertos por el poder de su sangre. Aleluya, aleluya. Cristo Jesús se humilló voluntariamente. Era la única manera de pagar el precio. Siempre nuestro Padre Espiritual habla y se refiere a la Biblia que lo mejor del negocio no es el inicio, sino el final. Si Cristo Jesús no haya muerto, el final del negocio haya sido malo. Cristo Jesús tuvo una buena intención cuando Él vino a la tierra y comenzó bien el negocio, pero para gloria de Dios Padre, el negocio de Cristo Jesús terminó bien en la tierra cuando Él fue muerto en la cruz por todos nuestros pecados.
Aleluya. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted mira en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice la palabra: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Cristo Jesús haya pagado el precio desde el cielo, ¿será que Él nos haya podido entender en lo que tú y yo vivimos día tras día? ¿Será que en condición de Dios Él podía entender cuando tú y yo fallamos? Cuando tú y yo resbalamos, no lo haya podido entender. Pero Dios Padre lo envió a la tierra en condición de hombre, para que Él nos pueda entender y para que Él pueda ser misericordioso con cada uno de nosotros que somos sus hermanos. Capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién tiene debilidades? ¿Quién tiene debilidades? Usted no es Robocop ni Christianator todavía, ¿no es cierto? Tenemos debilidades. Amén. A ver, los humildes muestren que tienen debilidad. Mire lo que dice la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Quiénes han sido tentados? ¿Quiénes han sido tentados? Amén. Cristo Jesús ha sido tentado en todo. Pero tal vez hay una diferencia con nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quiénes fueron tentados? ¿Y quiénes salieron victoriosos? Denle un aplauso a nuestro Dios por la misericordia de Cristo Jesús. Aleluya. Déselo con todas sus ganas, porque Él nos puede entender. Aleluya. ¿Entendieron el proceso de lo que Cristo Jesús ha hecho? Versículo 4. Para que la justicia de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde están los espirituales en este momento? Todos son carnales, qué belleza. ¿Dónde están los espirituales en este momento? Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. La condición para ser espiritual es no andar conforme a la carne. Gálatas 5:16. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, herejía, borracheras, pleitos, celos, contiendas. Usted se lo sabe de memoria, ¿no es cierto? Se lo sabe de memoria, capaz que quizás en el orden no, pero lo practica. Y si usted quiere ser un espiritual, usted no puede tener nada de aquello. En la vida anterior teníamos de todo, veníamos en combo. Pero hoy no. Hoy no. Usted quiere la vida del reino en su vida. Las obras de la carne
no tienen lugar o cabida en los reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Amén. Las obras de la carne no tienen parte ni suerte en mi vida, porque ando de acuerdo al Espíritu, conforme al Espíritu. Andar según las obras de la carne es seguir los deseos de la vieja vida. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una manera que sea agradable a Dios. Le voy a decir algo. Vivir de acuerdo a los deseos de Dios no quiere decir que se ponga el vestido más viejo, que usted solamente quiera orar. No, usted tiene que vivir una vida ordenada delante de Dios. Amén. Amén. Cuando hablo de una vida ordenada, hablo de que usted debe tener su esposa, para los casados, amarla, tener sexo. Nadie quiere sexo. Ustedes parecen ángeles asexuados. Dice la palabra que me debo deleitar en la mujer de mi juventud, por más que tenga 150 años. No hay otra mujer para los que andan en el Espíritu. ¿Dónde están los hombres? Se fueron. Se fueron los hombres. Hay una sola mujer para nosotros. Amén. No nos queda otra. Pero usted debe vivir conforme a los deseos del Espíritu. Por lo menos las mujeres deberían dar este aplauso, porque el Espíritu les ha dado un hombre al 100% para ustedes. Escuche, mi hermana, el hombre que usted tiene a su lado, su esposo, es para usted todo. Quítele el precinto de seguridad y empiece a usarlo. Gracias, mi hermano. Porque si usted no lo usa, usted lo va a hacer entrar en tentación. ¿No ve que anda hecho el alborotado el viejito? Denle su medicina y va a ver que no molesta hasta el 2018. Es el tiempo de que usted viva una vida en santidad. Vivir por el Espíritu no quiere decir que usted no puede tener sexo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque mucha gente cree que porque ya somos cristianos no podemos tener una vida íntima con nuestro esposo o nuestra esposa. Y sí, la debe tener, y mucho. Porque es el único deleite que tenemos. Amén. Gracias, Rodolfo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y sabe que voy a leer nomás el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu para los espirituales, para los que no tienen condenación, ese es el siguiente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos también por el Espíritu. ¿Quiénes viven por el Espíritu? Amén. Ahora, ¿quiénes andan? Andan los que practican los frutos del Espíritu día tras día. ¿Usted tiene tentación? Todos tenemos tentación. Y tentación no es cualquier cosa, es lo que me trata de seducir. ¿No es cierto? Tentación es lo que me trata de seducir. Si a usted le gusta la mujer delgadita, usted no va a ser tentado por una gordita. Usted a la gordita le va a decir, pase. Pero la flaca, el problema de usted es con la flaca, no con la gordita. Se identificaron, ¿no? Pero esa es verdad. A usted no lo tienta nada, ni que usted fuera un muerto, no lo tienta todo, ni que usted fuera un muerto de hambre. Usted es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Y le voy a decir algo, por más que todos los hombres se crean He-Man, no, a todos no los seduce la mujer, a algunos la droga, a otro el cigarrillo, a los más sedentarios la comida. Pero ¿sabe que Dios nos ha llamado para vivir en libertad? Pero la libertad no quiere decir que le dé rienda suelta a los pecados de la carne. Amén. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne caracterizan la naturaleza de las personas y es una forma más enérgica de describir la actividad de andar en pecado. ¿Cuántos pecadores hay aquí camuflados? Por eso le digo, no te importa lo que yo pueda decir de ti, que no te importe lo que pueda decir nuestro Padre espiritual de ti, que no te importe lo que pueda decir el líder, el vecino, el de allá, el de acá. Lo que te debe importar es lo que dice Jesús, nuestro Señor, el que pagó el precio para que tú y yo vivamos hoy en libertad. Eso es lo que nos debe importar. Mire, he estado dando la consejería a los jóvenes. Todos eran más santos que yo. Todos. De verdad que cada vez que se iba un joven yo quedaba de rodillas y le daba gracias a Dios por ser pastor, gracias a Dios por ser apóstol, porque ellos eran más santos que yo. Y le voy a decir algo, después fui descubriendo su santidad. Pero ¿quién le ha dicho que que te deben cuidar de mí? No se cuiden de mí, porque tal vez yo en mi humanidad, cuando lo vea andar por la orilla, le haga así. Pero Cristo Jesús no te hace así, te levanta y te dice, si tú quieres, tú puedes. Así que no depende de los hombres, depende de Dios y mi persona. Aleluya. Cuídate de Cristo Jesús. No te cuides de mí. Yo no he botado 2 gotas de sangre por ti, pero Cristo Jesús botó toda la sangre que habría en su humanidad para que tú y yo vivamos libres hoy en este día. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Ha visto usted el infiel? Se cree mucho tipo, ¿no? El infiel
si vieran mi corteja. No, el hombre siempre tiene que contarle a alguien. Si usted tiene una corteja y no le puede contar a nadie, no sirve de mucho. El hombre tiene que contarle a alguien. Entonces, cuando usted dice, no, ahí está el viejo, el cuarentón, si viera la corteja que tengo, se cree mucha cosa. Y el diablo le hace creer que es el más capo de la tierra, que es el mejor de los 7,000 millones de pecadores que hay en el mundo. Pero ¿sabe qué? Eso trae fruto de muerte, porque usted está por un lado farsanteando en su humanidad de que usted es un gran don Juan, pero su vida se está destruyendo porque su mujer lo está dejando, porque su mujer puede ser que tenga otro y también ella se crea la gran vivísima de esta tierra, y sus hijos no tengan ni padre ni madre, y sus nietos vengan a vivir en una total desolación a causa del pecado de un hombre. Pero cuando usted y yo creemos en el Dios vivo y le decimos a nuestro Dios, yo no quiero hacer lo que yo hacía antes, yo quiero hacer lo que tú quieres. Cuando usted comienza a humillarse delante de Dios, Dios viene sobre usted con este poder espiritual para que usted salga victorioso, y usted ya no siembre para muerte, sino que siembre para vida. Y cuando usted siembre para vida, las generaciones que vendrán detrás suyo vivirán en el reino de los cielos, porque hubo una persona que ha decidido morir y crucificar su carne con sus delitos y pasiones para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Aleluya, denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, esto es decir, nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En quiénes mora el Espíritu de Dios? Amén. El Espíritu de Dios mora en los que no pecan deliberadamente. Si usted es un pecatoribum, usted no es de Dios. Radicales, o blancos o negros, ¿qué importa lo que la gente diga? Pero tú y yo sabemos quiénes somos delante de Dios, y eso es lo que importa, guardarnos para Él. El que se guarda tiene al Espíritu en su vida. El que no se guarda no tiene al Espíritu de Dios y tampoco es de Dios. Amén. Amén. Se fueron. Es hermoso entrar y profundizar en las Sagradas Escrituras, y nos damos cuenta que no todos somos de Dios, sino si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él, dice la palabra. Así que los fornicarios, los adúlteros, los lascivos, los que andan en inmundicia, no son de Dios. Porque Dios es santo y Él no habita en la inmundicia. Aleluya. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que todo aquel que está dispuesto a hacer morir las obras de la carne en este tiempo, vivirá, vivirá, vivirá por
eternidad con Cristo Jesús. Aleluya. Hay dos direcciones posibles en la vida: vida o muerte, espíritu o carne. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿Vivo o muerto? ¿Andando por el espíritu o andando por la carne? ¿Sabe qué? Me encanta, porque a todos los charlatanes nos tapa la boca la palabra del Señor. Conmigo, dice el Señor, blanco o negro. Si eres blanco, tienes un lugar y tienes morada para vivir conmigo en la eternidad. Si eres negro, también tienes lugar, y es el lago de azufre, para que ardas por la eternidad. Los que se van a ir a las moradas, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Los cristianos tenemos la capacidad, tenemos la facultad para hacer algo que no es característico de nosotros. Esto es andar conforme a la carne, y nos advierten que no lo hagamos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, Dios nos muestra un breve proceso de santificación. Debemos trabajar activamente para crecer en santidad y dar muerta a cualquier pecado en nuestras mentes, tanto en palabras como en obras. No importa lo que tú hayas hecho antes. Hoy, con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, tenemos la capacidad para hacer morir las obras de la carne y entrar en un proceso de santificación. Mi hermana, usted no lo va a convertir nunca a su marido. Ore para que él tenga un encuentro con Dios. Ore, póngalo delante de Dios. Mi hermano, usted ore por su esposa. No la obligue a hacer cosas, no la lleve a hacer cosas que ella no entiende, pero usted tiene algo a su favor. Usted puede orar y orar para que ella tenga un encuentro con Cristo Jesús. Y si ella tiene un encuentro con Cristo Jesús, ella empezará a vivir por el Espíritu de Dios.